adelante. Pero tú no compras algo sin saber. Y eso, estos son, ahí está el problema. Esto es parte de una fórmula matemática, Sí, claro. por supuesto, no es una cosa subjetiva, se hace una fórmula y se empiezan a generar estos instrumentos financieros que son tan elaborados, tan complejos. Yo le pregunté a uno de los principales banqueros en este país si llegó a entender estos mecanismos y dijo que no. No lo entendió. No lo entendió y por eso no se animaron. Ahora, entonces, vamos a ver, se produce esta burbuja inmobiliaria. Compran papeles de deuda que en realidad no tienen valor, en un determinado momento no tienen valor. Se produce un desplome financiero, o sea, lo que preveían que podían ganar ya no existe y lo que han comprado no vale. Comienzan las quiebras de banco. Comienzan las quiebras de bancos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando quiebra un banco, ¿Quién te paga? ¿qué pasa? Es que esto vuelve a jalar. ¿Quiénes son los accionistas de bancos? Diversas empresas. Ya. Entonces los títulos de las acciones de las empresas en Estados Unidos se van al suelo. Y si las acciones, o sea, digamos, cae Estados Unidos, y era lo que le está explicando Natalia, comienza a caer Europa, comienza a caer Asia, en términos de bolsa, ¿no? En términos de bolsa. ¿Eso por qué? ¿Porque Estados Unidos de alguna manera rige las economías de los otros países? Esto porque Estados Unidos es un actor muy importante y es el que más consume a nivel mundial. Pero en un mundo globalizado y esta es mayor el Pero efecto. China, por ejemplo, ahorita es un gran polo de atracción en términos de consumo. Es decir, en China tengo la sensación que se produce en ciudades del tamaño de Lima una vez al año. Claro, pero el efecto de China, el crecimiento que tuvo China fue impactante, se ha reducido, ha afectado, se decía, bueno, cuando China compra, el precio sube. Cuando China deja de comprar, el precio baja. El precio baja. Porque tienen tal capacidad de hacerlo. ¿Qué pasó con el crecimiento que tuvo China y los países del sudeste asiático? Generaron excedentes que ¿dónde los colocaron? Que los colocaron en Estados Unidos, con lo cual había dinero relativamente barato para colocar, se acostumbraron, surgió todo este tema de la burbuja y eso derivó en la bolsa y fue cayendo todo. Ha afectado pues una serie de cosas. El petróleo, por ejemplo, ¿no? Se han dejado de crecer, China ha dejado de comprar petróleo, ha bajado el precio del petróleo, estoy exagerando un poco, pero eso es cierto. ¿Quién de los economistas soñaba de que el precio del petróleo iba a llegar a $40? Pero ¿quién soñó que iba a llegar a 150 casi? 150 Bueno, dólares. todavía decía que había 150 ya se posibilidad de preveía crecer un mucho escenario de más. $300. ¿Ah? Claro. A 300 apuntaban. Claro, ya la gente decía, o los economistas Hay que comenzaban a hacer sus ir en cálculos de bicicleta. 300. Hace tiempo que quieren bicicleta. Pero toda esta crisis genera pues una paradoja. ¿Cuál? Es una cuestión paradójica. Si tú eres pequeño, por ejemplo en Perú, si no puedes pagar tus deudas, entras en insolvencia, quiebras. ¿Qué pasa cuando eres grandote? Por varias razones te dan un salvavidas y han salvado a empresas o instituciones que han perdido un montón de dinero. Pero eso es básicamente por una cosa básica, simple. O sea, si yo tengo una deuda, no sé, pues de 1.000 soles con un banco y no la pago, yo tengo un problema. Pero si tengo una deuda de $1 millón con un banco, el que tiene problemas es el banco. Sí. Exacto. Es real. O sea, el gran deudor es el que de alguna manera siempre está bien. Que debo, vale. Claro, por el efecto que puede generar en la economía, ¿no? Hace 2 décadas, 1 década y media, vimos que varios bancos estaban por caer y los salvaron, y ahora, conscientes de lo que se hizo en ese momento, fue mejor, porque si no, podría generar toda una crisis en nuestro sistema bancario. Ahora, en lo personal, claro, en lo personal te ajustan, y no te perdonan nada. Sí. Claro. Hay algo que no hemos terminado del ciclo. Nos quedamos en que las empresas se afectan porque los bancos quiebran. Me imagino que empiezan a despedir gente las empresas. Esto además y eso es nos afecta. público. Pero ¿en qué momento llega al pueblo, que es finalmente En la economía real. el que digamos. sufre? Porque me imagino que los dueños de los bancos igual pues se bancarán la crisis de alguna forma, ya no irán en su yate, sino irán en su casa. No, sacaron unas utilidades espectaculares al margen de... Pero ¿en Mira, qué momento nos llega a nosotros Ni la siquiera eso, pelotaza? ¿En qué momento nos meten la A yuca? nosotros. A nosotros. ¿Cómo se manifiesta? A ver, siempre dicen, por ejemplo, que cuando la bolsa cae, tú vas a sentir los efectos 8 o 9 meses después. ¿Cómo llega a nosotros? Te decía hace un rato, ese proceso de gestación. Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la economía americana se recesa? Caen los bancos, las empresas que están involucradas con esos paquetes tóxicos están mucho más cautelosas, ya no tienen programas de inversión para ese año, se ajustan en todo, se contraen. Tú pierdes porque tú le vendes a ese mercado americano, tú le exportas, es tu principal mercado exportador.
entonces tú te caes. Es un mercado muy consumista. Y nosotros dependemos de las exportaciones textiles y materias primas, ¿no? Entonces nos afecta por ese lado. Para empezar en nuestro caso muy concreto, ¿no? Como país. Como país y como economía real, es decir, lo vemos acá en Lima, pero tú te vas al norte y de repente empiezas a chequear cómo van los agroexportadores, si se han sentido el golpe. Han sentido el golpe. Tú vas a las mineras y cómo van las mineras, no las vemos acá, pues digamos, de nuestra visión centralista de las cosas, no, han dejado de contratar gente, ¿no? No estoy dramatizando pero por el tema, ejemplo, pero no sé, por decir, el precio del oro cae. ¿Por qué va a caer? No, el oro es el que no... Refugio. El que no cae porque es no un refugio. No, ese no se mueve. Pero han caído otros minerales. Sí, claro. Sí. Cayó el cobre, que es nuestra principal junto con otros minerales, pero ahí se ha ido recuperando gracias a China. Felizmente que Estados Unidos está en recesión, está en recesión Estados Unidos y China dice, no, yo voy a ser el consumidor de este planeta, ¿ya? Y empieza a comprar. Tenían al comienzo, por ahí se les ocurrió bajar su proyección de crecimiento en el año y el Partido Comunista, el Buró Central dijo, no, vamos a crecer a 8 y pico % y así. Pero esa decisión se puede tomar, o sea, yo voy a decidir que me vaya bien. Tiene capital, digamos, tiene recursos, tiene liquidez ese país, ¿no? Pero, o sea, mi pregunta es si es que hay decrecimiento, no es porque alguien decide que lo haya, ¿no? O sea, no es un tema de decisión el crecimiento económico, ¿o sí? Claro, no, lo que dice el mercado no hay forma cómo regularlo, pero en este caso China ha tenido y ha hecho la suficiente caja, una caja millonaria, para seguir invirtiendo, para seguir comprando, para que no se detenga su economía. Estados Unidos ahorita está haciendo una maquinita imprimiendo billetes como loco y con un déficit terrible. Es que nosotros no podemos, pero ellos sí lo hacen. Lo que está diciendo Natalia creo que es importante, o sea, si se está produciendo esa cantidad de dinero, como los 80s, yo digo una cosa, si nosotros, por ejemplo, nuestra economía tiene sus reservas en dólares y el dólar cae, nuestras reservas se van al... Hay que venderlo. Pero ahí hay que... para poner un poco de la tranquilidad, porque este tema es bien sensible, el BCR sacó una medida para compartir sus reservas y también tenerla en otra moneda, ¿no? Estamos especulando. Vamos a irnos a una pausa y decía, vamos a irnos a una especulación. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con todo este fenómeno de la especulación. Ya volvemos. Así, y a partir de esa especulación los valores pueden subir o bajar. ¿Así es como funciona? Bueno, la especulación está basada en pronosticar algo que probablemente no va a ocurrir. Entonces decir, miren, esto va a valer tanto y se especula con eso. ¿Y eso puede variar el ritmo de una economía? Sí, claro. Mire, lo que ocurrió, por ejemplo, le voy a contar un ejemplo de un profesor universitario que tenía un jardinero en Estados Unidos. El jardinero fue en un carrito normal y le dice a pagar su deuda de una hipoteca y el asesor le dice, mire, usted tenía una casa que valía 200.000, ahora vale 400.000, ha ganado $200.000, ¿no es cierto? Ha ganado 200.000, o sea, le podemos prestar sobre esa ganancia y le daba la plata. Él se fue, surgió la crisis y sencillamente se quedó endeudado por $200.000 más y no pudo pagar nada. Y eso desencadenó todo. El que especuló fue el que le dijo que había ganado 200.000. Claro. Ya. Claro. Y su casa ya se devaluó. Ya no valía nada. Ni 200.000. Yo busco a ese tío y le pego. Pero ¿y entonces cómo funciona? Igual ha ocurrido cuando la gente invierte acá y compra. Dice, tú vas a un asesor y le dices, y te dice, sin él invertir probablemente. Sí. Mire, usted invierta en blue chips, invierta en los fondos de Madoff, porque le da 12%, cuando el resto le daba 3%. Entonces el señor mete su plata, le da bien porque era una pirámide,
y después del tiempo se da cuenta que no tiene. Pero ahí hay algo de sentido común. Hay algo, o sea, si yo veo que el país está funcionando de una determinada manera, el caso CLAE, y comienza, estamos hablando de una cosa de economía local, pero si todo el mundo está en esta tasa de pago, en este interés, y me están ofreciendo tanto más, ahí hay algo raro. Exacto. Eso es de sentido común. Es el tema también. 80 millones, 1.000 peruanos, Sí, pero metieron 80 además, millones. algo de sentido común es no ganes el dinero tan fácil, pues. No se puede. Si no, sospecha y preocúpate el caso claro. El problema es cuando viene alguien cercano y te dice, oye, mira, yo gané. O sea, no te lo están contando. Viene un tipo y te dice, yo gané Señala 100, plata. puse 100 y mira, tengo 200. Entonces ahí es donde El te segundo pican, paso, ¿no? el Y segundo dicen, paso es, oye, tú infórmate antes de tomar decisiones, ¿no? Mira, no solamente